Hola, el día de hoy les venimos a presentar la historia de la medicina forense. Somos el grupo número uno. Los antecedentes históricos de la medicina en la historia universal, tenemos a Mesopotamia que se da la compilación del Código de Hammurabi, un código específico que habla de los honorarios médicos, cuestiones de responsabilidad e indemnización por lesiones. En Egipto tenemos las técnicas de conservación de cadáveres, conocido como embalsamiento. En Israel tenemos las causas médicas de nulidad de matrimonio y el divorcio. En China tenemos la compilación de dos tratados referentes a la medicina forense y en India tenemos la variación de las lesiones en penas legales. También tenemos a las culturas clásicas, como en Grecia y Roma. En Grecia destaca el enfoque más ético que ha llegado hasta la actualidad con el juramento hipocrático. Y en Roma tenemos legislaciones en relación con la reparación de las lesiones. En lo que es la Edad Media, en los ámbitos italianos y germánicos y franceses hay importantes aportaciones, como las lesiones, como mecanismo de castigo, problemas relacionados con enfermedades mentales, y al final de esta época, pues se llega a autorizar el estudio hacia los cadáveres. También está la época del Renacimiento, que en esta época, pues cuando ocurrió una muerte violenta, el cirujano podía ser llamado a declarar durante un juez. Y uno de los exponentes de esta época es Juan Frogoro, autor del Tratado de Declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de las diversas enfermedades y muchas maneras de las muertes que suceden. En relación a lo que es la medicina legal en el continente americano, este inicia en lo que fue el siglo XIX como ciencia al servicio del derecho. Una gran potencia como lo que es Estados Unidos dio como sus primeras cátedras en lo que fue el Colegio de Médicos y Cirujanos en la Universidad de Columbia en 1813 y estos estudios o estas cátedras continuaron hasta lo que es Harvard en 1815. New York adopta el sistema del Medical Examiner, el cual autorizaba a los médicos y cirujanos a examinar los cadáveres o los cuerpos por suicidio o asesinatos. En Maryland, en 1839, se extiende este sistema a todo el estado, al igual que a varios estados como lo fue Massachusetts en 1877. Y bueno, para continuar con esto, se da la primera propuesta del doctor Alan Mortis como una subespecialidad, o sea, la medicina legal se volvió una subespecialidad en el año 1958 por la American Board of Pathology y después Colombia pues desarrolló una conferencia de medicina legal donde también autorizaron las prácticas de necropsias en abril de 1990. También la medicina legal en el continente americano pues está formada por diferentes causas o diferentes relaciones, ya sea tradiciones, políticas, sistema judicial, economía, geografía y clima. Pues ahí tenemos una foto del gran maestro Francisco Ponce, que fue mano derecha de Fidel Castro en Cuba. También se le conoce como padre de la medicina legal en Cuba. Bueno, y ahora contextualizando un poco la historia en Guatemala, entre el siglo XVII y finales del siglo XIX empieza a tratarse la medicina legal como un tema individual, gracias al doctor Narciso Espárragos y Gallardo, que se le considera como el fundador de la medicina legal acá en Guatemala. En 1869 se imparte la primera cátedra de medicina legal que se estableció en la Universidad de San Carlos de Guatemala con el doctor Mario Gándara. En el periodo de 1922 a 1932, la figura más destacada de la medicina legal en Guatemala fue el doctor Carlos Federico Mora, quien fue el jefe de servicio de medicina forense desde 1922 a 1927, que tuvo un cese de unos años y fue suplido por el doctor Miguel Molina. En 1930, el doctor Federico Mora retomaría el cargo hasta el año 1932. Durante estos años, el doctor Federico Mora se dedicó a escribir un libro titulado Medicina Forense. Luego, en 1990, el doctor Álvaro Giovanni Franco Santiesteban propone la creación del Instituto de Ciencias Forenses, esto para estar preparados para el cambio del proyecto del nuevo Código Penal. En 2006 es creado el decreto 32-2006 del Congreso de la República de Guatemala, que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 18 de septiembre de 2006, como resultado de la necesidad de contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales.
El 19 de julio de 2007, el INACIP inicia sus funciones y nace como una institución auxiliar de la administración de la justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio propio y con toda la responsabilidad en materia de peritajes con técnicos científicos. Y muchas gracias por su atención.